Hola, soy Alexandre García, adelantado territorial de Somos España en la provincia de Madrid, y hoy vamos a hablar de los eurobonos y de por qué son imposibles. Bueno, hay mucha ignorancia sobre lo que son los eurobonos y lo que conllevan, que es el concepto de mutualización de las deudas. Hay, por así decirlo, dos visiones. Está la de los europeístas, como Pablo Iglesias, y la de los que dicen que sería una cosa muy mala, y que supondría una mayor esclavitud para España. Es decir, confunden los eurobonos con el mecanismo europeo de estabilidad, que eso sí que supondría una esclavitud para España. Entonces, está la visión de Pablo Iglesias y de los europeístas en general con respecto al acuerdo del pasado 21 de julio, que dice que por fin se ha conseguido la mutualización de las deudas. Bueno, pues sencillamente mienten. Es mentira. La realidad es que los europeístas que dicen eso simplemente se dan golpes en el pecho como para decir que por fin se ha conseguido la famosa solidaridad europea y para esconder que el proyecto de la Unión Europea es un fracaso. Entonces hay que comprender muy bien qué es el concepto de eurobonos y de mutualización de las deudas. Los eurobonos implicarían que Europa emite obligaciones con la firma de todos los países miembros, de los 27 países, y así, simplificando, supondría que, cojamos dos países, supondría que si Alemania tiene un tipo de interés que es negativo, que es del menos 0,4%, e Italia tiene un tipo de interés del 1,7 o entre 1,7 y 1,8%, pues daría como resultado que cualquier país de la Unión Europea, bueno, o Alemania o Italia, bueno, Italia en este caso, podría endeudarse en los mercados a un tipo de interés de alrededor del 0,5-0,6%. Y ello sin restricciones. Y además implicaría que si un país como Italia o España hiciese default y dejase de pagar la deuda, entonces Alemania u otros países más ricos se tendrían que comer la deuda de Italia o de España. Por lo tanto, es normal que Alemania y los llamados países frugales, que son cuatro, que son Dinamarca, Austria, Suecia y Holanda, y a veces incluye un quinto país frugal a veces se menciona que es Finlandia, es normal que no lo acepten, porque significaría que Italia podría endeudarse parasitando a Alemania, y nosotros, en su lugar, tampoco lo aceptaríamos. Por lo tanto, en caso de existir, si llegaran a existir, los eurobonos no serían una cosa mala, como dicen algún tuitero que me he encontrado por casualidad en Twitter. Si supondrían una cosa buena, serían un chollo. Significaría que Italia o Italia o España, podría endeudarse a un tipo de interés más bajo de lo que le tocaría normalmente y que si dejase de pagar, entonces otros países del norte de Europa pagarían por ese país. ¿De acuerdo? Entonces, en un siguiente vídeo voy a explicar por qué el famoso acuerdo del pasado 21 de julio no es una mutualización de las deudas, no son eurobonos, como dicen algunos. Y nada más, en realidad, como adelanto, diré que es simplemente una ampliación del presupuesto de la Unión Europea, pero no es una mutualización de las deudas. Lo que ha ocurrido es que la Comisión Europea se ha endeudado en los mercados financieros para lanzar un plan de recuperación de un total de 750.000 millones de euros,
entre los cuales hay una parte que son subvenciones directas y otra parte que son préstamos. La parte de subvenciones directas equivale a la cantidad de 390.000 millones de euros y la parte de préstamos es de 360.000 millones de euros. Entonces, a España, en este marco, lo que le ha tocado es 72.700 millones de euros en subvenciones y 77.800 millones en préstamos, que luego habrá que ver a cambio de qué reformas estructurales nos van a conceder esos préstamos, ¿no? Entonces, no hay mutualización de las deudas porque cada país tiene que devolver en un plazo que va hasta los años 50 del siglo XXI, cada país tiene que devolver su parte de deuda. Es decir, si España dejase de pagar la deuda y los intereses de esos 67.800 millones, pues no lo va a pagar Alemania. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es una mutualización de las deudas, contrariamente a lo que dice Pablo Iglesias y otros europeístas. Entonces, habrá algunos que dirán que, no obstante, hay países que reciben más de lo que pagan al final. Es decir, que hay transferencias de dinero de países del norte hacia países del sur, ¿no? Pero esto ya es lo que ocurría antes con los fondos de cohesión de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no genera riqueza, es un organismo, una institución que absorbe dinero y luego vuelve a repartir dinero. Y en ese mecanismo hay países que reciben más de lo que dan y hay países como Francia y Alemania, que dan más de lo que reciben. De hecho, en este acuerdo del pasado 21 de julio, el país que con diferencia ha defendido peor sus intereses ha sido Francia, porque Francia recibe 40.000 millones de euros para a cambio endeudarse por 100.000 millones. Y bueno, de hecho España, para el ciclo presupuestario 2021-2027, España iba a dejar de ser un país contribuidor neto, un país beneficiario neto de los fondos de cohesión de la Unión Europea. Íbamos camino de ser un país contribuidor neto. Pero bueno, la crisis del coronavirus ha interrumpido ese proceso de transición, ¿no? Por lo tanto, España lo que recibe son subvenciones directas. No hay mutualización de las deudas y por lo tanto no hay eurobonos, contrariamente a lo que dicen algunos, que no voy a nombrar por una cuestión de respeto. Lo que hay simplemente es pues, una ampliación del presupuesto de la Unión Europea con un endeudamiento de la Comisión Europea, un endeudamiento en los mercados financieros. En este vídeo quisiera hablar de una cosa que a mí particularmente me enerva un poco, que es la gente que dice que los eurobonos se harán realidad porque lo exige así el magnate de las finanzas y filántropo George Soros, ¿no? Es una tesis defendida a capa y espada, particularmente por un investigador que publica en Twitter, que no voy a nombrar porque le respeto, por una cuestión de respeto, aunque los que siguen la cuenta de Somos Madrid en Twitter sabrán a quién me refiero. Y bueno, pues decir que soy plenamente consciente del poder que tiene el señor Soros, que es capaz de organizar revoluciones de colores en países como Serbia, como Georgia, en parte en Ucrania, y también ha ayudado a activistas que han participado en la primavera árabe, ¿no?
Entonces, soy plenamente consciente de que tienen mucho poder, un poder que se debe simplemente al hecho de que tienen mucho dinero, o sea, no hay más misterio. Pero por mucho poder que tenga George Soros, no va a poder doblegar a Alemania, no va a hacer que Alemania renuncie a sus intereses más fundamentales. Y no se trata ya solamente de Angela Merkel, sino del propio pueblo alemán, que jamás va a aceptar la mutualización de las deudas, es decir, que Alemania sea solidaria de las deudas de los demás países de la zona euro. Eso no lo va a aceptar Merkel, ni lo va a aceptar el Parlamento alemán, ni lo va a aceptar el pueblo alemán, a menos que un día gobierne Die Linke, ¿no? Pero no parece probable. Die Linke de momento es una fuerza bastante minoritaria en comparación con otros partidos, ¿no? Como la CDU o el SPD. Entonces, Soros puede decir misa, pero es que lo siento, en este combate la República Federal de Alemania es más fuerte que Soros. O sea, puede inyectar dinero en partidos, ONGs, activistas, todo lo que quiera, no va a conseguir que los alemanes acepten la mutualización de las deudas, es decir, los eurobonos. Y bueno, y hablo de Alemania porque es el país más rico de la Unión Europea, pero es que podría hablar también de los 4 países frugales que ya he mencionado, que son Austria, que son Dinamarca, Suecia y Holanda, que tampoco, jamás, nunca jamás lo van a aceptar. Entonces, uno de los argumentos esgrimidos por los que defienden es la tesis del Soros omnipotente, que es bueno que yo lo llamo la tesis de la teoría de la conspiración, es que los adeptos de Soros, un ejemplo claro en España lo tenemos en el señor Iglesias, y bueno, ya los adeptos de Soros que están más orientados hacia el liberalismo económico, que, bueno, la Unión Europea está repleta de este tipo de agentes de Soros, como por ejemplo el señor Guy Verhofstadt y otros. Ellos dicen que se ha conseguido la mutualización de las deudas. Pero que ellos digan una cosa no significa que esa cosa se vaya a hacer realidad. Están mintiendo. ¿Para qué? Para esconder que el proyecto de la Unión Europea es un fracaso. No existe la famosa solidaridad europea más que los fondos de cohesión que ha recibido España durante varias décadas, que exceptuando el acuerdo último que se ha hecho para paliar la crisis del coronavirus, España ya no iba a ser un país que reciba fondos de cohesión de la Unión Europea. Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con la mutualización de las deudas, que es una cosa mucho más grave para los países del norte si lo aceptaran. Entonces, la gente que defiende la tesis de que los eurobonos han conseguido porque los adeptos de George Soros, pues ellos lo afirmen y pues simplemente lo que están demostrando es que son gente que es muy fácil engañarla. Entonces, los eurobonos, insisto, son imposibles y Somos España es el único partido en España que lo dice.